Bienvenidos colegas por estar aquí en otro capítulo de Lleno sobre Vacío de Estudio 400, donde exploramos profundamente en el mundo de la arquitectura y el diseño. Soy tu anfitrión Jorge Muro y el tema de hoy vamos a leer el primer capítulo del primer libro que leí en la maestría. Se llama Diseño de Productos Ambientalmente Sustentables de Carlo Bezzoli y Ezio Mancini. Ellos son exponentes de la sustentabilidad a nivel mundial, y realmente si ustedes leen sobre estos temas, en varias ocasiones van a ver sus nombres citados o los van a ver descritos varias de las cosas que van a escuchar en este libro. Este es el primer capítulo, se llama Sustentabilidad y su continuidad. Y es la primera parte que se llama el marco de referencia. Entonces comencemos. Comienza de la siguiente manera. En los últimos 70 años, la humanidad se encontró frente a la posibilidad de autodestruirse y a la inédita condición de ser conscientes de ello, de saber que las armas atómicas y la crisis medioambiental no solo puede dirigir el camino de la historia, sino también ser el final de la historia misma, porque al día siguiente no habrá humanos para escribirla. Todavía es pronto para decir que este descubrimiento haya cambiado nuestra cultura o para decir qué es lo que la cambiará. Lo cierto es que esta nueva condición no es transitoria. Una vez que nuestra capacidad de hacernos mal ha llegado a un punto, no se puede volver atrás. De aquí en adelante, permanentemente entre los futuros posibles a los que se enfrenta la humanidad, estará también la ausencia del futuro. Esta afirmación tiene ciertamente una dimensión trágica, que no es necesario. Esta tiene una dimensión trágica, pero no es necesariamente dictada por el pesimismo. Que los humanos pueden hacerse mal es una característica inherente a su forma de ser. Ponerlo en evidencia no es por tanto pesimista, es un comentario totalmente realista sobre un componente ineludible de la naturaleza humana. Por otra parte, en la naturaleza de los humanos existe también la capacidad de amar, de sentir compasión y, más prosaicamente, de utilizar su inteligencia para tratar de hacer el menor mal posible. Y también se puede y se debe tener en cuenta que la vida, los individuos y los grupos sociales surgieron de entrelazar y combinar estos dos componentes. Así será también en el futuro. El nuevo punto de interés que se esboza aquí es el cómo estas dos características se combinarán frente a la inédita posibilidad de que la prevalencia de la primera sobre la segunda implique el final de la historia. Nadie puede preverlo, pero puede haber una esperanza. El hecho que entre los futuros posibles esté también la autodestrucción quizás podría implicar una evolución en la sabiduría colectiva. Así como el nivel individual, la conciencia de la muerte puede llevar a vivir con más sabiduría y apreciar más la vida. Así, la conciencia de la posibilidad de una muerte colectiva podría generar una sociedad más prudente y más capaz de comprender el valor de las condiciones inestables que llamamos paz y equilibrio social y ambiental. No tiene mucho sentido discutir sobre la posibilidad de que las cosas vayan realmente encaminadas a la destrucción. No tiene sentido, porque vistas las implicaciones que tendrían las otras posibilidades, esta es la única perspectiva a la que en cualquier caso podemos apostar. Aceptando este punto de vista, nuestro interrogante pasa a ser cómo podemos favorecer el componente positivo de la naturaleza humana, o más molestamente, cómo podemos promover una cultura e instituciones que impidan a los humanos hacerse demasiado daño. Antes de abordar estas preguntas, es útil reafirmarnos este hecho: destrucción atómica y catástrofe medioambiental se plantearon como las perspectivas imaginables en momentos diferentes, con evidencias diferentes a partir de distintas motivaciones. Hoy, al mirar las cosas desde una cierta distancia histórica, nos damos cuenta que en realidad son dos aspectos de un único fenómeno, y que si tenemos la capacidad de escuchar, nos enseñan las mismas cosas. Ambas son hijas no deseadas de la inteligencia humana, que nos muestran al mismo tiempo la fuerza y los límites,
los límites de la racionalidad y su capacidad de control sobre los efectos a mediano y largo plazo de sus opciones. Ambos son partes de un sistema social y productivo y de su manera de existir y funcionar. Sin duda, la destrucción atómica, se presenta en un escenario de guerra y de violencia, mientras que la otra, la catástrofe medioambiental, nos aparece como el resultado inesperado de una pacífica búsqueda de bienestar. Pero una mirada más atenta nos puede dejar ver cómo la búsqueda del bienestar se entremezclado con la violencia, de cómo las armas son una de las mercancías de nuestro sistema productivo y una de las más rentables, y como su uso es una de las posibles políticas económicas y comerciales. Ambas cosas nos dicen en definitiva que algo en este sistema tiene que cambiar. A partir de aquí la reflexión puede seguir distintos recorridos. El nuestro tomará como principal referencia la temática ambiental y la transición hacia la sustentabilidad, y tratará de poner énfasis en cómo se le asocian otros temas. Esto es lo primero que este libro quiere tratar, es decir, el texto versará sobre los criterios y las directrices para la planeación de los productos y sistemas sustentables. En efectos ecológicos, la adición del adjetivo sustentable al término desarrollo ha llevado consigo una implicación de enorme importancia. Ha dicho claramente que el desarrollo, el cual hasta entonces se había entendido como la única forma de desarrollo posible, un desarrollo sin adjetivos no podría seguir siendo llevado adelante, sino que se deben buscar otras formas de desarrollo, o sea, el desarrollo sustentable. Entonces viene el subcapítulo 1.1, desarrollo sustentable y sustentabilidad ambiental. En 1987, la World Commission for Environment and Development, WCED en español, ¿no?, empezó a elaborar un documento titulado Our Common Future, llamado también el Informe Brundtland, por el nombre de la coordinadora de la comisión, Gro Harlem Brundtland. En él por primera vez fue introducido el concepto de desarrollo sustentable. Su definición en breve era la siguiente: el desarrollo sustentable responde a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de responder a lo que serán sus necesidades. WCD 1987. Como se puede ver, esta definición no habla del medio ambiente propiamente. Se refiere al bienestar de las personas como expresión, también de la calidad ambiental. A partir de aquí introduce un principio fundamental ético, la responsabilidad de las generaciones de hoy frente a las del mañana. Our Common Future es un texto de importancia histórica, y esto por dos razones. La primera es que se ha dicho, ha impuesto con autoridad frente al debate internacional la idea de que existe una responsabilidad hacia el futuro. La segunda razón, y quizás en la práctica la más importante, es que se ha atrevido a poner en tela de juicio la idea del desarrollo, una idea que hasta entonces había parecido a todos absolutamente indiscutible. A raíz de este documento hubo varias otras importantes iniciativas internacionales, de las cuales la más importante ha sido el United Nations Conference on Environment and Development, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, y el World Summit on Sustainable Development, que tuvo lugar en Johannesburgo 10 años después. Actualmente, el concepto de desarrollo sustentable entró permanentemente en el lenguaje y los documentos, no solo todas las organizaciones internacionales, sino también más en general en todos los actores sociales, económicos e institucionales. Pero este éxito en plano de las palabras no ha conseguido resultados significativos. La misma expresión desarrollo sustentable hoy parece haber perdido la fuerza original, y eso es precisamente porque se utiliza muy a menudo de referencia a acontecimientos y situaciones alejados de lo que correctamente significa, el resultado que corre el riesgo de convertirse en una expresión vacía. En lo que todos coinciden, pero cuyas implicaciones profundas
nadie realmente tendrá en cuenta el momento de la verificación de los hechos. Por otro lado, incluso si ya el término está ampliamente contaminado, en el sentido que su significado inicial se ha vaciado por el uso y el abuso que se hace de él, la expresión desarrollo sustentable resulta aún insustituible y por tanto nos parece que lo que puede hacerse es una operación de descontaminación semántica. Intentar utilizar este término solo del modo y en las formas más correctas y de paso criticar duramente el uso engañoso, como lo conocemos greenwashing, ¿no? Todo esto requiere una profundización teórica en el significado de las palabras utilizadas en la definición original y precisamente en las voces sustentabilidad, desarrollo y necesidad. Además se requiere pasar de una premisa ética muy general, no poner en peligro la posibilidad de las futuras generaciones, a programas de acción precisos y concretos. Con referencia a este último punto, dada la amplitud del tema, está claro que los terrenos sobre lo que estos precisos programas de acción deberían ser definidos son tantos que en la práctica deberían afectar a todos los distintos aspectos de la sociedad contemporánea. Este es un trabajo enorme que puede ser concebido solo como un amplio y complejo proceso de renovación e innovación social, en el que todos los distintos actores deberían hacer su parte. Nuestro recorrido para abordar estas cuestiones partirán de algunas notas sobre el concepto de sustentabilidad medioambiental, para llegar a indicar la magnitud del cambio que esta nueva perspectiva exige incluir sobre la marcha. De aquí en los próximos capítulos vamos a debatir las implicaciones de este cambio en lo que respecta a la expectativa de bienestar y el papel que los distintos actores del sistema de producción y consumo desempeñan, o podrían o deberían desempeñar, para avanzar con pasos concretos hacia la perspectiva de la sustentabilidad. Subtítulo: Las condiciones para la sustentabilidad ambiental. El punto de partida de nuestro camino es la banal y a menudo olvidada cuenta de que nuestra sociedad y por lo tanto nuestra vida y la de las futuras generaciones dependen del funcionamiento a largo plazo de ese lío de ecosistemas que, para simplificar, llamamos naturaleza, en donde lo que importa es su calidad y su capacidad de producción, que también significa por su capacidad de producción, o sea, su capacidad de producir alimentos, materias primas y energía, es a partir de este simple pero importante consideración que ahora podemos introducir el concepto para nosotros de fundamental importancia de sustentabilidad ambiental, o sea, la capacidad que tienen de producir estos sistemas, ya sean materias primas, energía y alimentos, ¿no? La expresión sustentabilidad ambiental se refiere a las condiciones sistemáticas para que en su dimensión planetaria y en su dimensión regional las actividades humanas no perturben más de lo que la resiliencia del planeta lo permita. Los ciclos naturales en que se basan y al mismo tiempo no se empobrezca el capital natural que se transmitirá a las generaciones futuras. A estos dos requisitos, basados en consideraciones de carácter predominante físico, se añade un tercero de carácter ético, el principio de equidad, por lo que se dice en el marco de la sustentabilidad cada persona, incluida las futuras generaciones, tienen derecho al mismo espacio ambiental, es decir, la misma disponibilidad de recursos naturales globales. Entonces, creo que esto lo hemos mencionado en varios podcasts, lo de la capacidad de los sistemas naturales de proveernos de servicios ecosistémicos, y es lo que menciona aquí Enzio Mazzini. Y también sobre la equidad, o sea, que todas las personas tengan las mismas posibilidades de recursos naturales como es el oxígeno y el agua. Bueno, continuando dice, tomando en serio los requisitos de sustentabilidad, aparece con la claridad cuánto se ha alejado de ellos el sistema productivo y de consumo de las sociedades industriales contemporáneas. Señales de esta lejanía son el uso demencial de los recursos renovables, sobreexplotación de algunos como la pesca y en particular otras como la energía solar, el consumo tan insensato de aquellas no renovables, con la rápida disminución de las reservas, al menos de algunas de ellas,
y con las correspondientes acumulación de residuos. Las emisiones al medio ambiente de un número creciente de nuevas sustancias de síntesis potencialmente nocivas, desconocidas por la naturaleza y por tanto no renaturalizables, son todos esos problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos. Es el elefante rosa en la habitación. Continuamos con el siguiente subtítulo que dice: un sistema productivo 10 veces más ecoeficiente. Para una producción intuitiva sobre la magnitud de esta distancia es posible y creemos útil proponer una imagen sintética que, pese a la inevitable simplificación, permita darnos una idea del punto hacia donde debíamos dirigirnos y del trayecto a realizar para llegar a él. La imagen que propone se basa en una información cuantitativa que mida la reducción del consumo de recursos medioambientales que será necesaria en las sociedades industriales maduras para llegar a la condición de sustentabilidad. Partiendo de ahí podemos evaluar la magnitud del cambio. De algún modo debe haber tenido lugar. Sabemos que el impacto sobre el medio ambiente que produce la actividad humana depende de 3 variables fundamentales: la población, la demanda del bienestar y la ecoeficiencia de la tecnología. Es decir, el modo en el metabolismo del sistema productivo es capaz de transformar los recursos medioambientales en el bienestar requerido. A partir de aquí, tomando en cuenta los incrementos demográficos previstos y suponiendo, como es justo, un crecimiento de la demanda de bienestar en los países hoy más desfavorecidos, surge el tercer parámetro, es decir, la ecoeficiencia del sistema tecnológico. Con un resultado impresionante, las condiciones de sustentabilidad solo son alcanzables aumentándole al menos 10 veces. En otras palabras, podemos considerar sustentables solo aquellos sistemas productivos y de consumo cuyo uso de recursos medioambientales por unidad de servicio prestado sea al menos 80% inferior al actualmente verificable en sociedades industriales maduras. Y luego menciona: esta evaluación es aproximada, pero no se quita que sea del todo válida para indicar el orden de magnitud de cambio que se debe comprobar. De ella se desprende la imagen de una sociedad industrial en la que se sabe vivir y posiblemente vivir bien, utilizando solamente el 10% de los recursos que hoy se emplean. Es evidente que el sistema productivo y de consumo de esta sociedad sustentable será profundamente distinto al que hasta hoy hemos conocido, tan diferente que ninguna modificación parcial, ninguna innovación o progreso de las tecnologías en uso, ninguna operación de rediseño de lo existente puede llevarnos a lograrlo. La perspectiva de la sustentabilidad pone en tela de juicio nuestro modelo de desarrollo. En las próximas décadas debemos ser capaces de pasar de una sociedad en la que el bienestar y la salud económica son medidos en términos de crecimiento de la producción y de los consumos materiales, a una sociedad en la que seamos capaces de vivir mejor consumiendo mucho menos y seamos aptos para desarrollar la economía reduciendo la fabricación de productos materiales. En el momento que este cambio puede ocurrir es hoy difícil de prever. Lo podemos ver actualmente, cada vez se venden más lo que son los servicios en lugar de lo material. Cada vez optamos más por los servicios como de delivery, streaming, lo que es el Uber y todo eso. Son parte de esta reducción, ¿no? Producción de materiales, pero también tiene sus detalles. Surgieron más problemas desde que se escribió esto. El momento, pero lo cierto es que debe diversificarse una discontinuidad que tocará todos los fondos que tocará todas las dimensiones del sistema, que son la física, los flujos materiales y energía, también la económica e institucional, las relaciones entre los actores sociales y la ética, que es la estética y la cultura. En la cuestión física se ve la reducción de materiales, ¿no? Y la transformación hacia las energías renovables. Y en lo que es la ética,
También, no, la económica e institucional, donde están las relaciones de los actores sociales, es donde nos preguntamos como, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando las inteligencias artificiales sustituyan la gran cantidad de nuestro trabajo? ¿Van a aumentar nuestros salarios o qué estará o qué vamos a hacer, ¿no? O sea, es ese punto. Y me quedé los criterios de valor y los juicios de calidad que lo legitimitan socialmente. Y es cierto, por lo tanto, que lo que nos espera es una larga etapa de transición. Exacto, como les digo, estamos en una etapa de transición. Más bien podemos decir que la transición ya ha comenzado y que se trata de gestionarla tratando de minimizar los riesgos y de aumentar las oportunidades. Para evitar posiblemente malentendidos, es bueno introducir algunas precisiones. Y vienen 2 puntos que dicen: la discontinuidad de que se habla podrá hacerse en un periodo de algunas décadas. Habitualmente, entre quienes ocupan estos temas, el lapso de tiempo considerado es de 50 años, un tiempo suficientemente largo para ser imaginable una transición así de compleja, pero lo suficientemente breve para no sernos de todo abstracto, en tanto que implica el tiempo de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Permanece dentro de nuestro campo inmediato de visión las posibilidades de prever y predeterminar algunos aspectos de la sustentabilidad medioambiental. No implica ningún determinismo histórico. Estas condiciones medioambientales fijará algunos aspectos relativos al flujo físico de materia y energía que corre por el metabolismo de una sociedad. Pero las características de esta sociedad pueden, sin embargo, ser del todo abiertas. La necesidad de la sostenibilidad ambiental permite suponer una multiplicidad de sociedades sustentables totalmente diferentes entre sí. Desde este punto de vista, la hipótesis asumida de alcanzar la sustentabilidad medioambiental no define de todo el futuro. En conclusión, la clase de sociedad sustentable, o mejor, las diferentes sociedades sustentables que podrían surgir dependerán de la forma que se asumirá la transición. Sí, como se ha dicho, debemos y podemos tratar de establecer las condiciones físicas necesarias para llegar a la sustentabilidad medioambiental. No podemos prever las características de la sociedad sustentable que de ella podrán resultar. Ellos surgirán como resultado de un proceso que dependerá la forma en que los diferentes actores sociales se moverán, las nuevas culturas que surgirán, las relaciones de fuerza que se establecerán y las instituciones que se crearán. La transición hacia la sustentabilidad será pues un proceso grande, articulado, de innovación social, cultural y tecnológica, dentro de lo cual encontrarán espacio una multiplicidad de opciones correspondientes a diferentes sensibilidades y a distintas oportunidades. A partir de las reflexiones y las experiencias desde aquí desarrolladas, es posible dibujar un mapa a los diferentes caminos que hoy parecen factibles. Con esto se refiere a que no existe como solo un camino a tomar, o sea, existen muchas opciones. Y por ejemplo, esto se toma en el siguiente subcapítulo, que se llama biociclo y tecnociclo. Que el tecnociclo también hay como distintas formas de pensar cómo abordar la sustentabilidad. Por ejemplo, existe la tecnocrática, que dice que la tecnología nos va a salvar en algún punto. Y bueno, para no spoilearlos, continúo. El lugar común a todos los caminos hacia la sustentabilidad ambiental es la siguiente hipótesis: que las actividades humanas pueden continuar indefinidamente y sin pérdida de calidad ambiental, en donde las huellas ecológicas sean más ligeras que la resiliencia de los sistemas naturales. La resiliencia, pues ya saben, es esta capacidad de recuperarse. En particular se requiere que tienda a cero todas las actividades de extracción que conducen a empobrecer, y que cada actividad de reingreso de materiales a la naturaleza no tiende a acumular sustancias con características y concentraciones distintas a aquellas iniciales. En principio, esto se puede lograr siguiendo dos orientaciones opuestas con referencia a la biosfera, como el conjunto de procesos naturales y la tecnosfera, entendido como el conjunto de procesos tecnológicos. En la primera orientación, el biociclo tiende a su integración máxima y a la realización de procesos tecnológicos biocompatibles, mientras que en la segunda orientación, el tecnociclo tiene a la no interferencia máxima, a la realización de procesos tecnológicos cerrados.
y dice biocompatibilidad y biociclo. El objetivo de la teóricamente orientado de la biocompatibilidad es la realización de un sistema de producción y consumo que se base por completo en recursos renovables. Recoger dichos recursos sin exceder los límites de la productividad de los sistemas naturales que los producen y vigilar que las entradas de materiales y desperdicios en el ecosistema sean totalmente biodegradables y de acuerdo con las posibilidades de renaturalizarse, es decir, con la capacidad de llevar sustancia de la que están constituidas a las condiciones naturales de origen sin crear acumulaciones. Por lo tanto, orientación hacia la biocompatibilidad se puede ver como una forma de naturalización de los sistemas de producción y consumo. Esto conduce, de hecho, a calibrar de modo tal los productos de existencia sean considerados como una desviación, no como un trastorno de los ciclos naturales donde se origina. En la práctica se trata de organizar los procesos de producción y consumo como cadena de transformación, el biociclo integrados tanto como sea posible con el ciclo natural. Estas perspectivas, la cantidad y la calidad de los productos y servicios que el sistema de producción puede ofrecer es extremadamente limitada. De hecho, en el contexto de la biocompatibilidad se pueden lograr solo los bienes y servicios que son efectivamente compatibles con los recursos renovables. Y esto tanto en términos de materiales y energía utilizada como en lo que se refiere a la capacidad del ecosistema para absorber y biodegradar los residuos. O sea, por ejemplo, en esto se considera, si hablamos de agricultura sustentable, a la hora de estar cultivando ciertos hortalizas y todo este tipo de siembras, que tengan un ciclo para enriquecer la tierra, o también que sea acorde a la zona, al clima, y también, por ejemplo, lo que son los monocultivos son lo que muchas veces se está acabando la flora y la fauna por tener solo un tipo de cultivo, ¿no? Entonces es donde se habla que no hay una biocompatibilidad a la hora de tener este desarrollo sustentable. En la actualidad, pues, en la sociedad industrial existente actualmente en el mundo, por el hecho de tener siempre todo tipo de frutas en nuestros mercados, ¿no? Y continúa con el siguiente subcapítulo que dice la no interferencia y el tecnociclo. La orientación del objetivo a la no interferencia es la realización de un sistema de producción y consumo que se cierra sobre sí mismo, reutilizando y reciclando todos los materiales y formando así los ciclos tecnológicos. El tecnociclo tiende a ser autónomo de los ciclos naturales y no influye en ellos. Hay que decir que este objetivo en el sentido estricto no puede ser alcanzado ni siquiera en teoría, ya que por razones termodinámicas no será totalmente posible que el tecnociclo no interfiera con la biosfera. Como en todos los casos, habrá un intercambio de energía y una producción de entropía. Sin embargo, este objetivo indica una dirección significativa y un camino viable para acercarse a ella. En la práctica es propiciar aquellos sistemas industriales que emulan los ciclos naturales y la integración de procesos entre su producción y el consumo hasta cerrar básicamente el círculo de producción y hacerlo aproximadamente lo más posible, el resultado que puede llegar a cero input y cero output entre el sistema tecnológico y el sistema natural. Por tanto, la orientación a la no interferencia puede ser visto como un aumento gradual de la artificialización de la actividad humana, ya que implica los procesos de producción y consumo tienden a una autonomía siempre mayor a los sustratos naturales, es decir, del ecosistema en que se basan, incluso en caso que la cantidad y calidad de los productos y servicios del sistema de producción puedan proporcionarse sean limitados. En el contexto de la orientación a la no interferencia, se pueden producir únicamente aquellos bienes y servicios cuya existencia sea en realidad compatible con las necesidades que permiten el cierre del ciclo de la materia y cumplir con el uso óptimo energético que este sistema requiere. De hecho, a lo largo del libro se menciona lo que es de la cuna a la cuna. Creo que es de William McDonald o algo así.
se menciona sobre diseñar de forma que los productos no tengan tantos desperdicios, o sea, y aún así es imposible, porque sí hay muchos productos que son reciclables, pero lo que me gustaría es que en las etiquetas viniera el porcentaje reciclado, que en algunas sí viene, pero en la gran mayoría no. Y también el porcentaje reciclado que se va a poder en un futuro con este mismo producto, porque si se dan cuenta, a lo largo del reciclaje se va reduciendo la posibilidad de reciclarse, porque llega un punto en el que se convierte literalmente en residuos que no tienen ya no es un tesoro, como dicen, de que la basura no es un tesoro para otro. Llega un punto en el que ya no se puede hacer nada con esa materia. Y también se menciona, por ejemplo, otro ejemplo de esto, creo que es lo que son las metodologías Lean, que se utiliza mucho en la industria, también en la construcción, ya se está utilizando en Lean Construction, que a lo mejor les estoy mintiendo, igual se los confirmo en el siguiente capítulo, pero tengo entendido que es eso. Y si no, me lo googlean y me lo ponen en los comentarios. Sí que menciona que tratar de hacer un ciclo cerrado y no solo en una sola empresa, sino entre los distintos productores. Por ejemplo, si en la construcción se saca mucha tierra, esa tierra se puede utilizar para plantar árboles en un bosque urbano o así, ¿no? O hasta a veces en otras construcciones, dependiendo pues las propiedades, ¿no? que tenga. Y para continuar con el siguiente capítulo dice la ecología industrial y la desmaterialización. Perdón, es su capítulo, ¿eh? En principio se puede imaginar un sistema de producción y consumo sustentable diferente basado en soluciones que surgen de las diferentes combinaciones entre la orientación a la biocompatibilidad y la no interferencia. Pero ¿qué pasa si lo que deriva es un conjunto integrado por un biociclo y un tecnociclo constituyendo la normativa necesaria, la dimensión material de todos los sistemas imaginables de producción y consumo sustentables a los que damos el nombre de ecología industrial? Un debate profundo sobre el significado de las implicaciones de la ecología industrial está más allá del alcance de este texto. Aquí hay que señalar, sin embargo, que la integración entre los dos enfoques propuestos, que es la biocompatibilidad y la no interferencia, crean muchas dificultades. La primera de ellas está implícita en su propia definición. Si la biocompatibilidad significa la integración y la no interferencia significa la separación, el hecho de que sea más fácil de aplicar la primera orientación implica necesariamente una mayor dificultad para lograr la segunda y viceversa, porque es como dice, la integración y la separación pues son antónimos, ¿no? O sea, los ciclos de producción y consumo biocompatibles son de hecho, por su naturaleza, acordes a la dispersión geográfica de la actividad y en consonancia con el carácter, las funciones del ecosistema al que deben integrarse, mientras que los ciclos de las funciones del ecosistema al que deben integrarse tecnologías llevadas a cabo en el marco de la no injerencia son propuestas solo en tecnologías llevadas a cabo, una situación caracterizada por una alta densidad de las actividades productivas y de consumo. Solo entonces los flujos de materiales y energías son lo suficientemente altos para tratar de integrarlos entre sí en el ciclo cerrados y las distancias son lo suficientemente cortas para que la operación sea económicamente viable. Por otra parte, es fácil de ver que las dificultades relacionadas con la aplicación de ambas orientaciones ahora enfrentadas aumenta con la cantidad en juego. Cuanto mayor sea el flujo de materia y energía circulando a través del sistema, mayor es la dificultad para que sea biocompatible plenamente en el marco de la ecología industrial. O sea, entre más masivo, más difícil que sea biocompatible.
Para reducir estas dificultades mediante la reducción de los flujos de materia y energía que fluye a través del sistema, es necesario pasar de los procesos de producción de lo que hasta ahora hemos hecho a los productos finales, ya que en las últimas instancias socialmente es la cantidad y la calidad del producto final requerido la que determina la magnitud del flujo en general. Trabajar de esta manera es poner en marcha el proceso de desmaterialización en respuesta a la demanda social de bienestar. Estas consideraciones significan una reducción drástica en el número y de la intensidad de uso de los materiales, de productos y servicios requeridos para lograr un bienestar socialmente aceptable, generando a continuación una reducción paralela del flujo total de la materia y la energía que pasa a través del sistema operativamente. Esto se puede lograr mediante la reducción de la demanda absoluta de productos y servicios por el aumento de la inteligencia del sistema y reducción del flujo de la materia y la energía necesaria para su funcionamiento. Es toda esta idea de hacer las cosas cada vez más pequeñas, o sea, comprimir más los archivos, tratar de vivir sin tener que volver a comprar o remodelar. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie en donde menciona que decía, tu cocina nunca va a pasar de moda porque es atemporal. Entonces, ese tipo de cosas son las que se necesitan hoy en día. O sea, tener esas ideas de lograr que claro que las modas van a seguir cambiando pues nuestros hábitos de consumo, pero la misma moda también se tiene que adaptar a este desarrollo sustentable. Y lo intenta, pero también sigue con esa espinita de vender y vender y vender. Ya tenemos el caso de Chain, ¿no? Bueno, dice, los escenarios de la transición. Las propuestas de las consideraciones antes mencionadas aclaran algunas cuestiones fundamentales de la sustentabilidad ambiental y la forma en que teóricamente se podrían lograr, pero aún así no dan directrices operacionales sobre cómo hacerlo, y eso es porque no nos dicen ni cómo ni en qué forma se podrían poner en funcionamiento estas indicaciones. Para ello debemos pasar de argumentos puramente técnicos como los realizados hasta el momento a la propuesta que tengan en cuenta las otras dimensiones del problema, considerando también su dimensión social, cultural y económica. En la maestría siempre nos hablaban sobre un desarrollo holístico, sobre una percepción holística donde tengas esta percepción social, la percepción cultural y económica, porque tiene que encontrar un equilibrio entre todas estas para lograr el desarrollo sostenible. Y dice, el primer paso en esta área más compleja se puede lograr mediante la introducción de la siguiente observación. La sustentabilidad del medio ambiente es posible sin fenómenos traumáticos, solo si en la transición se pueden prever antes de poner en práctica que las condiciones de vida de los individuos y las comunidades serán mejores que las que actualmente tienen. Esta, de hecho, la condición previa necesaria para catalizar la transición energética necesaria para una elección. Nadie elige libremente ir a una dirección que se perciba de entrada como peor que aquella existente en el punto de partida. O sea, claramente, si tú quieres vender la idea del desarrollo sostenible, tienes que ver la forma para que los seres humanos sigan teniendo una mejor calidad de vida. ¿Cómo te van a comprar una idea en donde sí, vamos a seguir teniendo esta gran cantidad de pobres, de personas en pobreza, porque ciertas personas se logre salvar el planeta, pero sigamos con estas diferencias tan grandes, ¿no? Y de hecho, durante una clase de cambio climático veíamos sobre los hábitos de consumo, y en los hábitos de consumo se ven alrededor del mundo que es mucho más pequeña la cantidad de producción de plásticos, mucho más natural los consumos a veces de países tercermundistas, ya que consumen en su mayor parte comida regional, productos regionales, de agricultura, de todo esto, y de igual forma también con menos plásticos, pues menos procesados y más saludables.
por lo tanto, ¿no? Y dice, por lo tanto, la capacidad de construir un camino sin contrariedades para la sustentabilidad se basa en habilidades de conducción, ofreciendo condiciones más atractivas y bienestar, un bienestar sustentable. Esta maraña de programas nos dice que la sustentabilidad del medio ambiente no se puede hacer sin tener en cuenta la dimensión social y cultural de los problemas. No solo eso, por las mismas razones también nos dice aquellos que estamos tratando de describir las posibilidades para el futuro, que una suave transición no debe implicar un rompimiento dramático de los sistemas económicos. En otras palabras, el sistema sociotécnico general debe ser transformado radicalmente, encontrando poco a poco a nivel local y global las nuevas medidas económicas que garanticen su operación, y ningún paso operativo hacia la sustentabilidad del medio ambiente se puede dar sin tener en cuenta la dimensión económica de los problemas. Por otro lado, ya que hasta ahora en las sociedades industriales la percepción de bienestar y su conocimiento se ha relacionado con una mayor disponibilidad de productos materiales, como la disponibilidad de estos productos ha implicado el uso de recursos ambientales, el problema que se plantea romper la correlación que existe y que nos hace suponer que todo lo que se percibe como bienestar implica la disponibilidad de productos y el consumo de recursos. En principio, sí es posible imaginar la forma en que esto puede suceder. La ruptura de esta relación se puede mediante la adopción de tácticas que se presenten como la combinación de dos estrategias complementarias, que dice la estrategia de la eficiencia y de la suficiencia. O sea, tú entras a un Oxxo y está completamente lleno de productos. Entras a un supermercado, ya sea Soriana, Walmart o cualquiera de estas cadenas de supermercados, están los estantes llenos. Bueno, después de la pandemia hay veces en las que se siguen viendo estragos de estos suministros, ¿no? Pero sí se ve lleno todavía, al menos aquí en Guadalajara. Entonces se habla también sobre suficiencia, o sea, no necesita, o sea, solo producir lo necesario para los seres humanos. O sea, no tener todos los mercados llenos y porque las pérdidas son mínimas, seguir teniendo esa cantidad de producción y y que es innecesario. O sea, a veces tener una sobreproducción de productos y que no te tenga un costo económico relevante, claro que tiene un costo ambiental. ¿Por qué? Porque el agua que se utilizó para el crecimiento de estos productos, y también una disculpa, público conocedor, me estaba ahogando, ya necesitaba agua, ya fui por agua. Entonces continuaba con lo que estaba mencionando. El siguiente capítulo, subcapítulo del subcapítulo, ya nomás nos quedan 3, ¿ok? Y con esto vamos a cerrar. Dice, la estrategia de la eficiencia, o sea, hacerlo radicalmente mejor. Le doy un traguito al agua. Perdonen, el sorbo, que está mal la tapa. El supuesto profundo en el que se basa esta propuesta es que gracias a los avances en la tecnología es posible mantener las expectativas actuales de bienestar, como se ha dicho, basado en el crecimiento de la disponibilidad de productos y servicios, al tiempo que se reduce el consumo de recursos. Este objetivo es posible a través de una combinación de soluciones que conduzcan a una fuerte desmaterialización de los procesos de producción y a la aplicación rigurosa de los principios de la ecología industrial. Lo que se avecina entonces es una estrategia en la que esta reducción tiene lugar gracias a una discontinuidad tecnológica, es decir, un aumento drástico en el comportamiento medioambiental del sistema técnico. Un aumento permite precisamente responder a la cuestión del bienestar social sin necesidad sustancial de cambios culturales y de comportamiento. Entonces dice que este es el camino más frecuentemente indicado, pero el menos afortunado del mundo industrial, y como siempre su propuesta es seguir adelante y consumir.
La solución del problema del medio ambiente van a pensar los expertos es mejorar el desempeño de los sistemas de producción. Si el objetivo es lograr una modesta reducción en el consumo de recursos, la propuesta es viable, pero no lo es si tomamos en serio el problema de la sustentabilidad y la medida de la reducción que se hace necesaria teniendo en cuenta la demanda fija de productos y servicios. Es decir, sin cambiar los criterios de calidad aprobados socialmente, de hecho no es posible la transformación del sistema de producción que lleva a cabo la reducción del consumo de combustible y de recursos ambientales en la escala requerida. En otras palabras, no existe una tecnología milagro, una hipertecnología que permita responder a la demanda del bienestar social, tal como ahora se propone usando solo una fracción de los recursos ambientales utilizados actualmente. O sea, eso critica lo que es este objetivo o perspectiva tecnocrática, donde la tecnología en algún punto nos salvará de cambiar de sistema, seguir avanzándolos, reducir, hacerlo más rápido y cosas así. Tiene que ser más radical que eso, que lo que hemos estado haciendo estos años. O sea, cambios drásticos como lo fue en su momento, no sé, el de taxi a Uber, entre otros. La estrategia de la suficiencia, hacerlo radicalmente con menos. Esta propuesta se basa en la creencia de que es necesario y posiblemente implementar un cambio cultural tal que la reducción en la disponibilidad de productos corresponda a un aumento en el bienestar percibido. Por lo tanto, se imagina una discontinuidad tecnológica integrada con una fuerte inclinación hacia la biocompatibilidad idealizada. Si la reducción del consumo de recursos es una reducción paralela a la disponibilidad de productos, no hay necesidad de poner en acción innovaciones sustanciales en el sistema técnico. La verdadera innovación está en lo radical del cambio, en el nuevo sentido de bienestar. Esta manera de ver las cosas está cerca de lo que se propone algunos grupos ecologistas y algunos movimientos religiosos de no consuman. Dicen, la renuncia del consumidor no es la única solución al problema, aunque es también una de las maneras de lograr un auténtico bienestar. Sin lugar a dudas, esta propuesta es digna de un gran respeto, ya que sobre la base de la libre elección ética y cultural se reduce drásticamente la demanda de productos materiales y se contribuye efectivamente a la sustentabilidad del medio ambiente. El problema surge cuando, ante la magnitud de urgencia del problema, estamos buscando extender esta estrategia a toda la humanidad y hacerlo rápido. En este contexto, la profundidad y alcance de la discontinuidad cultural es tal que impide pensar que esto puede pasar libremente en el tiempo y en la forma adecuada. Aquí el riesgo es caer en el fundamentalismo ecológico. Es decir, moverse del campo del aire de la libre elección a aquel de la imposición legitimada, porque lo dice unilateralmente alguien que ha decidido que esa es la verdad. O sea, todos sabemos que imponerse ante todas las personas sin tener un argumento claro o una razón de por qué hacerlo, pues obviamente te van a tirar con un balde de agua, que estás mal, que te despiertes, ¿no? De tu mundo de caramelo. Entonces sí es necesario pues tener una razón de por qué se hacen ciertas estrategias de cambio climático, de todo esto, para realmente ver resultados o lograr un rumbo claro, ¿no? Y que las personas, y tener este equilibrio social. Y luego, para terminar, dice una combinación de estrategias. Dada la falta de viabilidad de las dos estrategias límite descritas previamente, es evidente que el camino efectivamente aceptable puede emerger solo de un cambio que invierta profundamente y al mismo tiempo tanto en el sistema técnico como en la demanda de bienestar social. En otras palabras, la transición hacia la sustentabilidad por elección consiste en la elaboración de propuestas que implican interrupciones y pausas, problemas sistémicos que afectan al mismo tiempo todas las dimensiones y todos los niveles de la sociedad que hemos conocido hasta ahora.
La calidad ambiental de la propuesta que surjan dependerá de la combinación de diferentes estrategias y de diversas áreas de intervención. O sea, todas estas estrategias del biociclo, la biocompatibilidad, el tecnociclo, la reducción, todo esto es necesario para hacer lo que es la sustentabilidad como un desarrollo sustentable, o lo que creemos como desarrollo sustentable, porque no hay nada escrito, no sabemos realmente si todas estas estrategias nos lleven a salvar el planeta, a salvarnos a nosotros de lo que dicen ellos el fin del mundo, ¿no? Y con esto cerramos lo que es el primer capítulo del libro Diseño de productos ambientalmente sustentables. Espero que les haya gustado. De igual forma seguiré subiendo capítulos de Diseñando para un Mundo Complejo. Pero este es Diseño de productos ambientalmente sustentables. Se los recomiendo mucho. Es de Carlo Besoli y Ezio Mancini. Ahí se los escribiré, ya sea si lo están escuchando en YouTube, Spotify, TikTok. Escribiré el libro con toda la bibliografía para si están interesados en adquirirlo. Yo no tengo ningún derecho sobre esto. Realmente esto es una reseña leída. O sea, yo veo a streamers que a veces ven películas y van reseñando. Entonces, digo, pues también podemos reseñar libros, ¿no? O sea, si quieren que leamos más, pues también que nos llame la atención, que realmente llegue hasta nuestros oídos y nuestros corazones esa necesidad de saber más, esa curiosidad. Yo creo que esta es la mejor manera de llegar a ustedes, ¿no? Y primero que nada, pues me gustaría agradecer a todo mundo, a los que me han escuchado. Si llegas a este punto, creo que eres como 1 o 2 personas. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Principalmente porque ya han llegado videos en lo que es la plataforma de Facebook que han llegado a 4000 vistas. En TikTok tenemos un video de Eje del Pacífico donde llegó a 2200 vistas. Para mí es todo un logro y realmente esto lo hago por un gusto innato a lo que es mi carrera, y a la sustentabilidad y a la arquitectura y el diseño. Eso es todo por hoy. Agradezco tu tiempo y que tú que me escuchaste. Únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante episodio del podcast de arquitectura lleno sobre vacío. Y síganos en nuestras redes sociales como @estudio400. Estamos en TikTok, YouTube y Spotify. Hasta entonces, mantén la curiosidad y sigue aprendiendo. Gracias, chicos. Bye.